Jinko, 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 Jinko. No sé cuántas veces se tendrá que repetir ese nombre, pero sabemos a quién le pertenece. Sí, a Atsushi Nakajima, el hombre tigre Jinko para los patas o los best friends. Y ha llegado su momento, así que bienvenidos una vez más y empecemos. Como todos conocemos el historial de Atsushi Nakajima, gracias a los blogs, redes sociales, la wiki o la Wikipedia, es obvio que tenemos indicios de su personalidad y de su trágico pasado, o al menos algo. Así que pasemos a lo que nos importa. Cuando vemos a Atsushi Nakajima en el primer capítulo, la primera impresión que nos llevamos es que es un chico que fue abandonado, expulsado y vetado a su suerte, y que Dios cuide de él y su camino. Otro punto que tenemos que resaltar son los destellos del pasado, el cual fue trágico, y esto ya nos está diciendo que tiene la palabra protagonista estampada en la frente. Y obviamente él es quien nos abre el telón para ver su mundo, los personajes de alrededor, las interacciones, las relaciones que se va a formar, las amistades, las enemistades, como también el desarrollo y el avance. Y como hemos visto en algunos capítulos, que son la mayoría en donde él aparece, o mejor dicho, esos capítulos que tiene un gran nivel de tensión, los destellos del pasado se convierten en algo ya más presencial, son más fuertes, y esto hace que él dude de sí mismo y se haga muchas preguntas existenciales. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací? ¿Mi existencia vale algo? ¿Tiene algún significado en la vida? ¿Cuál es el sentido de vivir? Y en sí, hay que decir que este es uno de los rasgos que Atsushi Nakajima como el escritor comparten, porque ambos están en la búsqueda de estas respuestas. Ahora sí, pasamos a comentar sobre su pasado, el cual no sabemos mucho, pero con la información que nos dieron es que él sufrió de maltrato verbal y físico de parte del director y de los cuidadores. Luego tenemos el aislamiento social. Aquí se nos ha presentado a Atsushi de pequeñito, encadenado y enjaulado, mejor dicho puesto en una celda, y ahí estaba el director chequeándolo si no se había escapado el niño, y si él no podía bajar, prácticamente enviaba a uno de los cuidadores de más confianza ahí para que lo vigilara. Ahora tenemos el otro punto, sería el abandono de sus padres, y esto lo sabemos por boca del director, porque él nos dice que él fue maltratado cuando había nacido o desde bebito por su madre y su padre, creo que por su madre más que todo. Bien, este punto no se aleja mucho de la realidad y hablo del abandono. El verdadero Atsushi Nakajima sí fue abandonado por sus padres, pero la historia va de esta forma. Un año después de su nacimiento, sus padres decidieron divorciarse, y tal vez ante tal separación, quien tendría que criarlo al 100% tendría que ser la madre, así que Chiyo Nakajima se hace responsable de él. Sin embargo, ella solo se queda con él durante un cortísimo tiempo, porque al final sí decide abandonarlo con unos familiares. Ahora, ¿qué pasó con el padre? Bueno, el padre siempre estaba de viaje y era demasiado demandado por su trabajo, así que de esta forma Tabito Nakajima corta lazos con Atsushi en su crianza. Pero ¿cómo se entera de que él está viviendo con una familia externa? Digamos que la misma Chiyo le escribe una carta y le dice que tu hijo está viviendo con una familia que tenemos en Saitama, o si no, esa familia en Saitama le escribe y le manda lo mismo: tu hijo lo vamos a criar nosotros. Después de todo aquello, cuando Atsushi Nakajima cumple por los 7 u 8 años, su padre le manda una carta en donde él tiene que ir al distrito de Nara para reencontrarse con su padre. Y adivinen qué decía la carta: me volví a casar, tienes una nueva madre, que en otras palabras es una madrastra. Bueno, en el anime, como vemos, nos muestran a un Atsushi pequeño y en donde todo ese trayecto de su vida es maltratado. Bueno,
La historia con su madrastra es similar. Se dice que cuando Atsushi hacía algo malo, ella lo mandaba a atar en el árbol del jardín. Ese era su castigo por haber hecho algo malo o desagradable. No me pregunten si era todo el día o hasta el mediodía. Creo que ni siquiera le importaba el clima, si estaba nevando, si estaba lloviendo, tronando, o el mismo cielo se estaba cayendo a pedazos, o hacía un calor del infierno. La cosa que él tenía que estar amarrado en el árbol. Y ni siquiera sé si les daban agua al pobre niño, y se dice que hasta lo mantenía a una distancia preferencial. No le gustaba que Atsushi se acercara a ella, y menos le gustaba que se acercara a su pequeña media hermana. En sí, si él se quejaba al padre, capaz se le dijera: por favor, respeta a tu madre. Y como han escuchado, en sí podemos imaginar muchas cosas, pero lo más sensato que pudo haber hecho Atsushi es mantener su distancia, obedecer para no ser castigado. Y como el último punto que vamos a tratar sería el aislamiento. ¿Por qué el director lo trató como un convicto? Pues como ya escucharon el cuento de la madrastra, prácticamente el director, como la madrastra, no permitiría que se acercara a los niños, porque fuera de bromas, en sí el director solamente quería salvaguardar las vidas de todos los niños del orfanato. Después de haber comentado sobre su pasado, hay que ver ahora los resultados. En otras palabras, la personalidad que nos dieron. Bueno, debido a su dura crianza, tenemos a una persona con una bajísima autoestima, falta de confianza en sí mismo, y más que todo que él cree que es un inútil, una lacra de la sociedad, y a veces las reacciones del miedo que lo paralizan en situaciones de alta dificultad, porque empieza a recordar su vida pasada y esto, bueno, lo congela de inmediato. El verdadero Atsushi Nakajima no tuvo una bonita infancia. Como hemos visto en todos los capítulos del anime o donde él aparece, él tiene reacciones muy exageradas ante las travesuras de sus compañeros. En otras palabras, él no sabe cómo reaccionar, además de que es muy asustadizo. Sin embargo, si nos ponemos a hablar sobre Atsushi Nakajima, el original, no diré que tiene todas estas características. Él era en sí un joven muy tímido y que no tenía la confianza suficiente. Y esto es debido a que cuando él era joven, él siempre estaba en cambios continuos de colegio debido a los trabajos de su padre. O sea, un día estaba aquí, pasaba 1 año, 2 años y luego se mudaba a otra ciudad. Y esto provocó en él un sentimiento de desolación. Y tal vez haya sido uno de los impulsos para buscar el sentido de la vida. Ahora hablemos del poder. La bestia bajo la luna, que es el nombre de la habilidad que le permite transformarse en un tigre blanco u obtener las características, rasgos, habilidades y destrezas de este felino. Creo que ya es de conocimiento público que la referencia de la habilidad es La luna sobre la montaña, que es un cuento que pertenece a un libro llamado Sangetsuki, que literalmente en español es el poeta que rugió a la luna y se convirtió en tigre. Este libro tiene 8 cuentos, los cuales solamente voy a reseñar uno, y es La luna sobre la montaña porque es el que nos interesa. La historia nos va a presentar a Lee Sen, un hombre erudito e ingenioso, pero con un carácter obstinado y que no congeniaba muy bien con los demás. Aparte que no confiaba mucho en la gente y solo confiaba en su propio juicio. De otro lado, también él odiaba recibir órdenes de las personas de alto rango porque él pensaba que eran seres corruptos, y esto lo lleva a renunciar a su cargo como administrador y se entrega de lleno a la poesía, deseando convertirse en un gran y reconocido poeta y que su obra trascienda la historia. Pero al final fracasa, y este fracaso hace que él caiga a la locura y al final se transforme en un tigre. Durante la historia nos va a contar su arrepentimiento de la persona quien fue, cómo no miró más allá de sus narices, la falta de confianza. También nos menciona que está perdiendo lo poco de humanidad que tiene, en otras palabras, la conciencia. Así que también nos revela que poco a poco se está convirtiendo en la bestia que ya es, y esto hace que se odie a sí mismo, pero también
va aceptando su muerte. Con esta breve reseña, hay que admitir que Atsushi y Lee Sen sí se parecen mucho en la parte de rechazarse a sí mismo, odiarse a sí mismo y sentir miedo de sí mismo y hasta lástima de sí mismo. Y así lo hemos visto desde la primera y segunda temporada. Sin embargo, todo cambia cuando él escapa del Moby Dick. En ese pequeño cuadro, en la escena del tigre y Atsushi, vemos que una parte de él muere para dar paso a la aceptación. En otras palabras, al tigre, a la aceptación del poder que le fue concedido para poder ayudar a los demás. Y esta parte se parece mucho al final del cuento, porque Lee Sen ya está preparado para su transformación final. En este punto voy a hacer un paréntesis porque la historia que acabo de reseñarles se parece a una que es muy reconocida mundialmente, pero en vez de un tigre te voy a dar una cucaracha y ya saben a cuál me refiero. La Metamorfosis de Franz Kafka. Y lo coloco aquí no por mi simple capricho, sino porque el pasado de Atsushi-anime se parece mucho al de este hombre. Porque la vida de Franz Kafka siempre estuvo en las manos de su padre, la educación y la crianza. El padre de Kafka era un hombre demasiado estricto, autoritario, y eso generó dentro de él un sentimiento de odio y miedo, aparte de que se despreciara a sí mismo un poco. Y esto lo sabemos gracias a los diarios de este hombre y un libro llamado Cartas a su padre, que en realidad es una carta dirigida a su padre. Y si no me creen, escuchen esto. Nunca comprendí tu total insensibilidad frente a la pena y la vergüenza que podías causarme con tu poder. Tú descargabas tus palabras sin el menor reparo. Nadie te daba pena, ni en ese momento ni después. Frente a ti, uno estaba completamente indefenso. Continuando y dejando aparte lo dicho, ¿no creen que es muy curioso el director? Ni siquiera sabemos su nombre, no nos mostraron ni siquiera el historial o el perfil. Aparte que sus diálogos son extraños y a la vez algo curiosos. Y lo digo porque en sí está dirigido más a la existencia, al servicio de la sociedad, porque cuando recuerdo a Gregorio Samsa, ya transformado en la cucaracha, él pasa de ser el sostén de la familia a ser una carga. Y al volverse una carga, se convierte en un estorbo perfectamente desechable. Lo que pasó con Atsushi, cuando se convirtió en el estorbo que no podían controlar, pues lo desecharon. Pero también hay que admitir que esto ayudó a Atsushi a desarrollarse. Y si hablamos precisamente, el trauma de Atsushi que tiene con el director se parece mucho al trauma que tiene Kafka con su padre. ¿Y por qué teorizo esto? Todos recuerdan a Chuya Nakahara cuando nos lo presentan con sus 15 añitos y de repente aparece otro personaje llamado Rando, que al final termina siendo Arthur Rimbaud, un poeta francés que el verdadero Chuya Nakahara admiraba. Hasta imitaba su forma de vestir y caminar. Y lo que digo no está tan lejos de ser cierto, porque Atsushi Nakajima tradujo algunos trabajos de Franz Kafka, y entre ellos La Metamorfosis, porque La luna sobre la montaña es comparado con ella. Sin embargo, este no es el único escritor famoso, entre comillas, que él haya traducido, porque también tenemos a Robert Louis Stevenson, el creador de la historia El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Atsushi Nakajima había escrito un libro inspirada en la vida de este hombre, la cual tituló Luz, viento y sueño. Si no me creen, creo que esta frase les hará recordar esto. Aunque la mente podría estar equivocada, la sangre no. Sí, la hemos escuchado, es muy bonita porque pertenece a este libro. Pero saltémonos todo este punto, ¿ok? Claramente estoy tratando de decir que el director puede llegar a ser Franz Kafka, entre comillas, lo cual puede llegar a ser cierto o no. Recuerden, yo no manejo la pluma. 2. No está confirmado. Y 3. El personaje aún no ha salido y el pasado de Atsushi aún sigue siendo un misterio. Así que, poniendo un stop, es hora de pasar a las relaciones. Ok, seguramente alguna vez te has preguntado que si en la vida real Atsushi y Dazai habrán cruzado palabras o miradas, porque siempre los vemos muy juntos en el anime y porque Kyoka siempre está a su lado.
Bien, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a comentar sobre Beast de Van Gogh Stray Dog, ese mundo paralelo dark, en donde podemos encontrar que Dazai y Atsushi están destinados a conocerse, como también Kyoka y Atsushi, y Akutawa y Atsushi. Así que creo que la referencia del autor nos está diciendo que sí, todos ellos están destinados a encontrarse. Misterio resuelto. Pero vamos a darle un poquito de sazón a la historia para satisfacer algo de la curiosidad. Como sabemos, tanto Dazai como Atsushi Nakajima pertenecen a la generación de los escritores de la posguerra. Sin embargo, Atsushi nunca fue considerado dentro de este grupo. Uno, porque él jamás escribió sobre la guerra. Y dos, porque él consideraba la guerra y la literatura cosas muy diferentes. Otro punto que es similar es que Atsushi Nakajima fue finalista en el premio Akutawa en el género de literatura pura. Es igual a Dazai Osamu. Sin embargo, ellos dos nunca se conocieron, porque Atsushi Nakajima comenzó su carrera literaria muy tarde. Y aquí tenemos otra sorpresa. Tanto Ryunosuke Akutawa y Atsushi Nakajima eran escritores de cuentos. Y lo mismo sucede con Kyoka Izumi, porque él también escribía cuentos, novelas, y digo él porque en realidad Kyoka Izumi es hombre en la vida real. Continuando, los personajes que Kyoka Izumi escribía en realidad iban a la búsqueda del ser, similar a Atsushi Nakajima, ya que sus historias relatan la búsqueda del ser y el autodescubrimiento. Con otra persona que hemos visto que se relaciona y que tiene una buena amistad es con Tanizaki, y esto es porque él, verdadero Atsushi Nakajima, hizo una tesis sobre él. Otra persona que él había también estudiado es Amori Ogai. Sin embargo, él nunca completó el trabajo, o sea, la tesis, pero como hemos visto, estos dos ya cruzaron palabras. Tal vez en un futuro estos dos se van a reunir y vamos a ver qué es lo que sucede de allí en adelante. Bueno, esos son los únicos datos 100% reales que yo poseo, así que es hora de poner la cereza al pastel. ¿Qué significa Jinko? El apodo que le puso Akutawa a Atsushi significa hombre codicioso y solitario, y esto es debido al personaje Lee Sen del cuento La luna sobre la montaña. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Loco y absurdo? Más en la parte en donde dije que el director puede llegar a ser Franz Kafka, entre comillas. Sí, pero es algo que yo no quiero que suceda. En realidad, quiero ver al personaje de Franz Kafka usando la metamorfosis igual que Mystic en X-Men. ¿Y por qué? Porque miren esa mujer cuando se transforma, es genial. Imagínense, en realidad, una vez aparece Franz Kafka, no sabrás quién en realidad es. Y por otro lado, concluyendo con Atsushi Nakajima, diré que llevar el nombre de un escritor famoso no significa que se parezcan al 100%, porque ellos también pueden llevar rasgos de personajes de las obras de dicho escritor o ser inspirados por otros escritores u otros personajes, pero si algo tienen en común Atsushi Nakajima, tanto el real como el de la ficción, es que ambos están en la búsqueda del yo, en la búsqueda de la existencia. Aparte, aceptan a las personas tal y como son. Y como último regalo, les daré esta hermosísima foto, y como ven, ambos llevan la línea del lado. Y recuerden que esta es solamente mi opinión. Pueden comentar en la cajita de comentarios, denle un like, compartan, suscríbanse y nos vemos para la próxima.